Cuando ha fraguado el cemento, en las primeras edades, a los primeros días, como un bebé hay que cuidarlo para garantizar que la durabilidad del hormigón o del mortero o de la pasta de cemento no sea afectada por ninguno de los parámetros que pueden existir. En este vídeo vamos a ver los factores que influyen en la durabilidad del cemento, que en definitiva es la durabilidad del hormigón o la durabilidad de cualquier elemento construido con cemento. Lo que vamos a ver es qué factores alteran, perjudican la durabilidad del cemento cuando ya ha pasado de estado plástico a estado sólido y ha empezado a endurecer. Quiere decir, las primeras edades, 2, 3, 4 días. Existen varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el calor de hidratación que desprende la propia reacción de hidratación, la propia reacción de fraguado y el endurecimiento. Otra de las condiciones que hay que tener en cuenta es la temperatura ambiental durante este fraguado y principio de endurecimiento. La estabilidad de volumen que debe tener el cemento, ya que esas reacciones producen expansiones y contracciones, hay variabilidad. Y por último, la estabilidad química de ese cemento. Pues empecemos por el principio. En cuanto al calor de hidratación, la reacción de hidratación, la reacción de fraguado del cemento sabemos que es exotérmica y alcanza su máxima temperatura entre el primero y el tercer día de fraguado. Hay que tener en cuenta que el fraguado del cemento se inicia a los 45 minutos, de 45 minutos a 75 minutos, una vez amasado, y debe terminar antes de las 12 horas. Estamos hablando del primer día, 24 horas, 48 horas, segundo día. El desprendimiento de calor del fraguado y del principio de endurecimiento es función de la composición del cemento. Cuanto más silicato tricálcico tenga, mayor cantidad de calor va a desprender, porque sabéis que el silicato tricálcico es el primero que reacciona formando la tobermorita y dando resistencia al cemento en estas edades tempranas. Desprende además gran cantidad de calor. La finura de molido del cemento. Cuanto más fino sea el cemento, más rápidamente va a producirse el fraguado y consecuentemente mayor cantidad de calor va a desprender. La relación agua-cemento. Es la primera vez que aparece este término, es un término muy importante. La relación agua-cemento, que nosotros la expresamos como W partido por C, y en muchos tratados y escritos que he visto viene como A partido por C. Nosotros usamos W para reservar la A para la arena en morteros y hormigones. La relación agua-cemento es el peso del agua respecto al peso de cemento. Esta relación agua-cemento debe ser pequeña. Se estima que para que fragüe 100 gramos de cemento harían falta unos 38-40 gramos de agua. Lo que ocurre es que entonces la masa sería intrabajable. Sería una masa sólida, seca, más que sólida, seca, pulverulenta, seca y húmeda, y no se podría manipular. Por eso se le echa más cantidad. Pero tampoco se puede uno pasar. Las reacciones agua-cemento normalmente están en 0,45, 0,50, en casos extremos 0,60. Pero la relación agua-cemento es un factor a tener en cuenta para la durabilidad del cemento y en cuanto al calor de hidratación. Cuanto más agua tenga el cemento, menos calor de hidratación desprenderá, pero también menores serán sus resistencias mecánicas. El aumento de la temperatura
de hidratación lo que nos va a ocasionar es que se fisure, se agriete el cemento. Y al fisurarse y agrietarse, deja grietas, deja entradas expuestas a sustancias químicas de otras naturaleza ambiental, y también puede producir una ralentización de la adquisición de resistencias. En cuanto a la temperatura ambiente, durante el fraguado y el principio de endurecimiento es exactamente lo mismo. Estamos hablando de temperaturas. Hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, sobre todo temperaturas extremas. Así, cuando la temperatura está próxima a los 5 grados, la temperatura ambiental, el fraguado empieza a ralentizarse, fragua más despacio. Eso no quiere decir que cuando suba la temperatura volverá a llevar un ritmo normal el fraguado, pero si esta temperatura es continua durante varios días, hay que tenerla en cuenta para desencofrar más tarde, porque si no, la masa no tendrá resistencia. Cuando estamos próximos a los 0 grados, el fraguado se paraliza, se detiene, va muy despacito. Y cuando estamos por debajo de los 0 grados, evidentemente, el agua se congela y el fraguado se paraliza. Este es el peor problema, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un cemento que ya está a punto de fraguar o ha fraguado, ya es un sólido, y ese aumento de volumen al congelarse el agua origina que se agriete, se fisure, y cuando se descongela el agua no recupera su posición inicial y las fisuras, las grietas, permanecerán siempre ahí. Por el otro extremo, por encima de los 30-35 grados, tenemos el riesgo de que el agua de amasado se evapore y consecuentemente no adquiera resistencia al cemento porque le falta la humedad necesaria para seguir hidratándose, y entonces el endurecimiento se paraliza. Todas estas consecuencias, ¿qué nos van a traer? Pues nos van a traer grietas, nos van a traer falta de resistencia. En cuanto a la estabilidad de volumen, la variación de volumen que puede producirse en los cementos son debidas fundamentalmente a la expansión que se produce en la hidratación de la cal libre y de la magnesia libre. Sabemos que esas reacciones, ya las hemos visto en otros programas, producen materiales que expanden, aumentan de volumen. Con la cal libre, si está endurecido el cemento, si ya ha fraguado, esa expansión originará grietas, y con la magnesia libre siempre va a originar grietas porque esta reacción se produce muy lentamente a lo largo de los primeros días. Cuando el aluminato tricálcico que no ha fraguado reacciona con el agua cargada de sulfatos, produce etringita. Esto se da en los terrenos yesíferos, por ejemplo, donde el nivel freático del agua de esos terrenos está cargado de sulfatos. Y también se produce con el agua de mar. El exceso de agua de amasado, que ya hemos mencionado con el calor de hidratación, también es un factor que influye en el volumen del cemento. ¿Por qué? Pues porque el agua sobrante en la hidratación pues se evaporará a la larga, y donde había agua quedan huecos, quedan fisuras. Todo esto siempre nos va a producir una falta de homogeneidad, una falta de compacidad del hormigón, del mortero o del cemento, y consecuentemente la posibilidad de que sustancias químicas ambientales puedan introducirse en la masa y atacar al elemento construido. En cuanto a la estabilidad química, sabemos que el silicato tricálcico y el silicato bicálcico
forman tobermorita y también porlandita. Bien, resulta que esta porlandita tiene gran avidez por reaccionar con otros componentes químicos. Componentes químicos que se encuentran en el ambiente, en la naturaleza. ¿Qué producen esa reacción de la porlandita? Con componentes químicos que andan por ahí sueltos. Pues producen a veces productos expansivos que aumentan de volumen y fisuran el cemento. Pueden producir componentes que atacan al aluminato tricálcico que todavía no ha fraguado. Pueden producir compuestos fácilmente solubles que simplemente por el agua de lluvia se vayan deshaciendo. Todos estos factores siempre van a dar lugar a grietas que quedan expuestas a otras sustancias químicas agresivas al cemento y una falta de homogeneidad y compacidad que dará como consecuencia la pérdida de resistencias mecánicas. ¿Qué debemos de tener en cuenta para fabricar un elemento constructivo a base de cemento Portland? Pues evidentemente la relación agua-cemento, cuanto más pequeña sea mejor. El tipo y clase resistente del cemento, si tiene mucho silicato tricálcico, si tiene poco, si está muy finamente molido, el tipo y la clase resistente de cada cemento para cada elemento constructivo, evitar la pérdida de agua por evaporación cuando las temperaturas o el calor de hidratación lo estén provocando, y sobre todo que el elemento, tanto sea un mortero, sea un hormigón, sea lo más compacto posible para evitar que existan ataques químicos, bien por aguas o por líquidos o por gases desde el exterior. Hay que tener en cuenta la temperatura ambiental en los primeros días porque es muy dañina si es muy fría o muy caliente y ya hemos visto lo que origina. Bien, es sencillo y además la mayoría de las cosas que he contado ya las conocíais vosotros de las lecciones anteriores. Veis que paulatinamente, razonando, se puede descubrir muchas cosas del cemento. En la próxima lección vamos a ver cuáles son los productos naturales que atacan al cemento endurecido, que atacan al hormigón, que atacan al mortero, pero en definitiva esos ataques se producen sobre el cemento. No os perdáis el próximo programa, va a ser muy interesante y seguir estudiando.